Creed en sus profetas. Domingo 5 de enero 2025, 2 Corintios 10. Pablo defiende su ministerio. Ahora yo, Pablo, les exhorto por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que en persona soy humilde entre ustedes, pero ausente, soy osado para con ustedes. Les ruego que cuando esté presente no tenga que usar de la osadía con que resueltamente estoy dispuesto a proceder contra algunos que piensan que andamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia, una vez que la obediencia de ustedes sea completa. Miran las cosas según las apariencias. Si alguien está convencido dentro de sí que es de Cristo, considere de nuevo que, así como Él es de Cristo, también nosotros lo somos. Porque si me glorío un poco más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos ha dado para edificación y no para su destrucción, no seré avergonzado, para que no parezca que quiero atemorizarlos por cartas, porque dicen, aunque sus cartas son duras y fuertes, su presencia física es débil y su palabra despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona. Lo que somos en palabra por carta cuando estamos ausentes, lo mismo seremos también en hechos cuando estemos presentes. Porque no osamos clasificarnos o compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos, pero ellos, midiéndose y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la medida de la regla que Dios nos asignó, para llegar también hasta ustedes. Porque no nos salimos de nuestros límites como si no hubiéramos llegado a ustedes, pues hasta ustedes hemos llegado con el Evangelio de Cristo, no gloriándonos desmedidamente en trabajos ajenos. Más bien tenemos la esperanza de que, con el progreso de su fe, se incrementará considerablemente nuestro campo entre ustedes, conforme a nuestra norma, para que anunciemos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes, sin entrar en territorio ajeno como para gloriarnos de la obra ya realizada por otros. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. El deseado de todas las gentes, capítulo 85, de nuevo a orillas del mar. Este capítulo está basado en Juan 21, 1 al 22. Jesús había citado a sus discípulos a una reunión con él en Galilea, y poco después que terminara la semana de Pascua, ellos dirigieron sus pasos hacia allá. Su ausencia de Jerusalén durante la fiesta habría sido interpretada como desafecto y herejía, por lo cual permanecieron hasta el fin. Pero una vez terminada esa fiesta, se dirigieron gozosamente hacia su casa para encontrarse con el Salvador, según él se lo había indicado. 7 de los discípulos estaban juntos, iban vestidos con el humilde atavío de los pescadores, eran pobres en bienes de este mundo, pero ricos en el conocimiento y la práctica de la verdad, lo cual a la vista del cielo les daba el más alto puesto como maestros. No habían estudiado en las escuelas de los profetas, pero durante 3 años habían sido enseñados por el mayor educador que el mundo hubiese conocido. Bajo su instrucción habían llegado a ser agentes elevados, inteligentes y refinados, capaces de conducir a los hombres al conocimiento de la verdad. Gran parte del ministerio de Cristo había transcurrido cerca del mar de Galilea. Al reunirse los discípulos en un lugar donde no era probable que se los perturbase, se encontraron rodeados por los recuerdos de Jesús y de sus obras poderosas. Sobre este mar, donde su corazón se había llenado una vez de terror y la fiera tempestad parecía a punto de lanzarlos a la muerte, Jesús había caminado sobre las ondas para ir a rescatarlos. Allí la tempestad había sido calmada por su palabra. A su vista estaba la playa, donde más de 10,000 personas habían sido alimentadas con algunos pocos panes y pececillos. No lejos de allí estaba Capernaum, escenario de tantos milagros. Mientras los discípulos miraban la escena, embargaban su espíritu los recuerdos de las palabras y acciones de su Salvador. La noche era agradable
y Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar de este plan. Necesitaban el alimento y las ropas que la pesca de una noche de éxito podía proporcionarles. Así que salieron en su barco, pero no prendieron nada. Trabajaron toda la noche sin éxito. Durante las largas horas hablaron de su Señor ausente y recordaron las escenas maravillosas que habían presenciado durante su ministerio a orillas del mar. Se hacían preguntas en cuanto a su propio futuro y se entristecían al contemplar la perspectiva que se les presentaba. Mientras tanto, un observador solitario, invisible, le seguía con los ojos desde la orilla. Al fin amaneció. El barco estaba cerca de la orilla y los discípulos vieron de pie sobre la playa a un extraño que los recibió con la pregunta: «Mozos, ¿tenéis algo de comer?». Cuando contestaron no, él les dice: «Echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis». Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Juan reconoció al extraño y le dijo a Pedro: «El Señor es». Pedro se regocijó de tal manera que en su apresuramiento se echó al agua y pronto estuvo al lado de su maestro. Los otros discípulos vinieron en el barco arrastrando la red llena de peces, y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Estaban demasiado asombrados para preguntar de dónde venía el fuego y la comida. Díceles Jesús: «Traed los peces que cogisteis ahora». Pedro corrió hacia la red que él había echado y ayudado a sus hermanos a arrastrar hacia la orilla. Después de terminado el trabajo y hechos los preparativos, Jesús invitó a los discípulos a venir y comer. Partió el alimento y lo dividió entre ellos, y fue conocido y reconocido por los 7. Recordaron entonces el milagro de cómo habían sido alimentadas las 5,000 personas en la ladera del monte, pero los dominaba una misteriosa reverencia, y en silencio miraban al Salvador resucitado. Vívidamente recordaban la escena ocurrida al lado del mar cuando Jesús les había ordenado que le siguieran. Recordaban cómo, a su orden, se habían dirigido mar adentro, habían echado la red y habían prendido tantos peces que la llenaban hasta el punto de romperla. Entonces Jesús los había invitado a dejar sus barcos y había prometido hacerlos pescadores de hombres. Con el fin de hacerles recordar esta escena y profundizar su impresión, había realizado de nuevo este milagro. Su acto era una renovación del encargo hecho a los discípulos. Demostraba que la muerte de su maestro no había disminuido su obligación de hacer la obra que les había asignado. Aunque habían de quedar privados de su compañía personal y de los medios de sostén que les proporcionara su empleo anterior, el Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Mientras estuviesen haciendo su obra, proveería sus necesidades, y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba Él, en la orilla. Era el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con Él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podrían fracasar. Cristo tenía otra lección que dar, especialmente relacionada con Pedro. La forma en que Pedro había negado a su maestro había ofrecido un vergonzoso contraste con sus anteriores procesiones de lealtad. Había deshonrado a Cristo e incurrido en la desconfianza de sus hermanos. Ellos pensaban que no se le debía permitir asumir su posición anterior entre ellos, y él mismo sentía que había perdido su confianza. Antes de ser llamado a asumir de nuevo su obra apostólica, debía dar delante de todos ellos pruebas de su arrepentimiento. Sin esto, su pecado, aunque se hubiese arrepentido de él, podría destruir su influencia como ministro de Cristo. El Salvador le dio oportunidad de recobrar la confianza de sus hermanos y, en la medida de lo posible, eliminar el oprobio que había traído sobre el Evangelio. En esto es dada una lección para todos los que siguen a Cristo. El Evangelio no transige con el mal, no puede disculpar el pecado. Los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios, pero el pecado abierto requiere una confesión abierta. El oprobio que ocasiona el pecado del discípulo recae sobre Cristo. Hace triunfar a Satanás y tropezar a las almas vacilantes. El discípulo debe, hasta donde esté a su alcance, eliminar ese oprobio dando prueba de su arrepentimiento. Mientras Cristo y los discípulos estaban comiendo juntos a orillas del mar, el Salvador dijo a Pedro, refiriéndose a sus hermanos:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro había declarado una vez: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Pero ahora supo estimarse con más verdad. Sí, Señor, dijo, tú sabes que te amo. No aseguró vehementemente que su amor fuese mayor que el de sus hermanos. No expresó su propia opinión acerca de su devoción. Apeló a aquel que puede leer todos los motivos del corazón para que juzgase de su sinceridad. Tú sabes que te amo. Y Jesús le ordenó: apacienta mis corderos.